Buenas tardes. No le da vida toda mi vida. Yo fui. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, profe, sí. Hola, ¿Qué profe, tal? sí te escuchamos. Hola, profe, sí te ¿Cómo? escuchamos. Qué bueno. ¿Cómo están? Todo bien. Algunos ya estuvieron luego conmigo. Otros vamos a conocernos ahora. Silvina, ¿estuviste ya conmigo? Daisy también. Carmen. Sí, profe, nosotros estuvimos ya contigo en el módulo. Parece que está. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Rosana, ¿vos me escuchás? Buenas tardes, profe. Te escucho, pero tiene todo eco tu audio, profe. Ah, el mío es.
No sé por qué. Y el suyo es, profe. No se escucha para nada, profe. Hay un ruido muy fuerte, parece. Ahí parece que terminó el eco. Ahí está. Ya, tenía otro que estaba abierto. Bueno, a ver, estamos 13. Me comentaba el licenciado Hermes que la mayoría no puede estar presente y que vamos a grabar nomás nuestra clase como siempre lo hacemos. Tenía que habilitarse también en la plataforma, pero no se habilitó, creo. Igual voy a grabar la clase para poder alzar. ¿Está bien? Bueno, ¿Sí? profe, Bien. ¿Tenés el acceso a la plataforma, Rosana? Sí, estoy ahora Sí. entrando. Un poco despacioso nomás. Sí, muy lento está. Presentación del módulo 4 dice. ¿Ese es, profe? Sí, sí, ese es. Ese mismo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué área sos, Julio? Eh, Comercial, marketing. Ya. Estamos de varios ámbitos. Estamos en la parte tenía también alumnos que son de salud, educación, ahora marketing. Silvina, vos sos del área de salud, ¿verdad? No, yo soy ingeniera ambiental, profe. Ah, ya. Interesante también. Profe, todas las clases vamos a tener a este horario siempre. ¿Y cuántas horas va a ser? Y los días también.
Sí, el horario que establecieron fue jueves y viernes de 15 a 18, pero nuestras clases generalmente duran 1 hora y media a 2, porque desarrollamos la clase y damos unas orientaciones breves así para la elaboración del trabajo. Bueno, profe, y en caso de que no podamos asistir, porque viste que es horario de trabajo y a Sí, veces es posible cuando nuestro jefe está, por ejemplo, hay veces que sí. sí estamos solos y vamos a poder, ¿verdad? Sí, no hay problema, justamente por eso grabamos las clases. Entonces, cuando ustedes dispongan de tiempo, escuchan la grabación y pueden realizar su tarea. Cualquier duda también que tengan con relación a la elaboración del trabajo, me pueden escribir al privado sin problema. Esa es mi dinámica de trabajo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Rosana, cuando me avises nomás podemos iniciar, ¿sí? Porque ella es mi asistente de cátedra. Buenas tardes, profesora. Te saluda Edgar David Benítez. ¿Cómo está, profe? Muy bien, súper bien. ¿Y vos cómo estás? Poder escucharte y espero que sea un gran módulo para todos nosotros que podamos aprender. Me parece a mí nomás o no estoy pudiendo observar las imágenes, profe. Quería sacar un poco la duda de eso. Sí, todavía no estamos pudiendo iniciar con la presentación. Le estoy esperando a la compañera porque ella siempre me ayuda, entonces para que la clase no sea muy monótona, nuestra dinámica es presentar las diapositivas, leemos un poquitito y vamos analizando cada apartado, porque de otra manera es muy expositiva la clase y se van a aburrir y capaz que van saliendo también de la clase. Sí, esa es Correcto, profe. una manera de presentar un poco la clase también para que no, es como que estamos presentes en un lugar, dialogamos y se da todo ese escenario que se da también en la parte presencial. Correcto, profe. Excelente, gracias. Nada más que quiero que sepa un detalle, profe. Sí, Eh, Estamos de menos compañeros acá muy atentos para todos, siempre trabajamos en equipo. No sé si es su misma política para los trabajos también que vamos a realizar. sí, podemos mantener nuestros equipos de trabajo sin problema. Establecemos nomás nuestros equipos y ya está. Sabemos que todos los trabajos se alzan en forma individual, pero no hay problema si se puede trabajar en equipo. Gracias, profe. A modo de sugerencia, hermano. Muchas gracias, profe. Sí, sí, no hay ningún problema. Profe, ya tengo Sí, descargado el documento. La presentación sería módulo 4, ¿verdad? sí, Ahí donde dice las actividades y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Profe, te saludo a Silvio Rojas, también soy participante del módulo y quería acotar nomás una cosa. En la sí. plataforma web, cuando accedemos desde la computadora, no estamos encontrando el acceso a Zoom para acceder a la videoconferencia. Normalmente en los otros módulos podíamos acceder a través de la plataforma y ahora por lo menos yo estoy conectado desde mi celular nomás. Sí, justamente eso les estaba comentando cuando empezamos, que el, el licenciado Hermes me había comentado que no pudieron crear esa parte para que podamos ingresar a través de la plataforma, pero de igual manera vamos a grabar la clase a través de Zoom normalmente y voy a alzar la grabación a la plataforma. Dale, profe, no hay problema. Muchas gracias.
Bueno, y como les decía también, si es que de por ahí no escucharon los demás que fueron entrando después, que ante cualquier duda que tengan me pueden escribir al privado sin problema. Ay, ¿quién me está escribiendo ahí? En el grupo de chat es profesora, nada más que en el grupo de chat. Sí. ¿Les aparece la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Gracias, Sí, profe profe. Licky. ya, entonces da un problema técnico. Bien, como les decía, el módulo que vamos a estar desarrollando, las actividades y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Todos nuestros módulos están relacionados entre sí. ¿Cuál fue el módulo que desarrollaron antes? Anterior a este. Objetivos de la enseñanza, del aprendizaje. Bien. Bien, ¿y qué estuvieron desarrollando ahí? Los contenidos así más resaltantes. En mi caso, profe, estuvimos desarrollando eh, el módulo anterior, metodología de la investigación, que sería el 9, pero anterior a eso era 8, plan educativa, y he visto que se relaciona con este. Sí, también. Y estuvimos desarrollando también la evaluación de los aprendizajes, también contenido de la enseñanza. Entonces, si de por ahí encontramos algún contenido que vamos a desarrollar ahora, que ya se dio también en otro módulo, no va a ser el mismo contenido, siempre va a tener un enfoque diferente. Entonces, ahora lo que yo les quiero presentar es básicamente eh, los conceptos, las características más importantes de lo que va a desarrollarse en el módulo de las actividades y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como ya manejamos los indicadores generales dentro del módulo, 100 puntos tenemos para el módulo, 60 puntos de proceso. Como mencionaba el compañero, vamos a estar trabajando en equipos, en grupos ya preestablecidos. El que lo quiera hacer en forma individual también puede hacerlo, no hay problema. Entonces, el examen final sería el viernes 30 de octubre.
En el examen final se incluyen todos los contenidos que se desarrollan durante el módulo. También, ¿sí? En el examen final, como les decía, incluyen todos los contenidos que se desarrollan durante el módulo. Estuvimos haciendo los exámenes a través de cuestionarios, entonces ustedes van completando y los resultados ya salen al instante. Bueno, ¿qué sabemos de proyectos, planes, programas y tareas? ¿Qué podemos decir de proyectos? Cuando hablamos de proyectos, ¿en qué nos basamos? En una planificación de actividades, ¿Sí? ¿Qué se establecen dentro del marco de los proyectos? ¿Qué tipos de proyectos conocemos también? Los proyectos pueden ser educativos, pueden ser sociales, pueden ser proyectos de investigación, pero nosotros vamos a basarnos en los proyectos educativos, que apuntan a qué. ¿Qué es lo que busca un proyecto educativo? ¿Qué busca? ¿Cuál es la función principal de un proyecto educativo? formación de aprendizaje, puede ser, profe. Un proyecto educativo. Sí, si es que consideramos un área específica, sí. Sí. Pero si tomamos a nivel global, siempre los proyectos educativos van a apuntar a la calidad educativa, a la calidad y al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El proyecto educativo no solamente es a nivel institucional, como siempre les digo, cuando hablamos de institución, hablamos también de comunidad educativa en sí, en general, porque los padres forman parte de la comunidad, pero también la población externa. Por ejemplo, los proyectos educativos no involucran solamente a la escuela, sino que también involucran a la comunidad. Por ejemplo, podemos mejorar parques, podemos ayudar a personas de escasos recursos, podemos ir incentivando, ¿verdad? En este momento de crisis, tanto ambiental como de la parte sanitaria, también los proyectos educativos pueden extenderse a esos ámbitos. ¿Y de quiénes va a depender? De los actores educativos. Para que los actores educativos, a través de las instituciones, puedan gerenciar, puedan concienciar a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que esos conocimientos o esa organización de los proyectos educativos puedan ejecutarse en la comunidad que les corresponde a las escuelas, por ejemplo. Les doy un ejemplo. Yo soy de la ciudad de Luque, y tenemos instituciones que a su alrededor tienen plazas, tienen hogares de ancianos, y, por ejemplo, los alumnos hacen proyectos educativos que también sirven como parte de un proceso. Y ahí también entra en juego que la elaboración de un proyecto educativo tiene que... Profe, no se te escucha nada, profe.
Se fue, parece. Maestro Sayayin está ahí. Aquí estoy. Vaya a la clase, Edgar. Es un honor escucharle, maestro Sayayin. Muchas gracias. Hasta luego, un placer. No sé si se fue la conexión o qué pasó. ¿Me escucharon ustedes? No se te Ahora sí escuchó te más, escuchamos. Perdón. Profe, no se Sí, escuchó más, profesora. Y yo quiero dar una sugerencia. sí. Mi nombre es Claudia Santa Cruz Moro y Sí. estuve en el módulo anterior con los compañeros que estamos acá ahora, algunos. Y bueno, como es una época de muchas interferencias, problemas de corte de luz y algunos otros inconvenientes, yo sugiero que no solamente la profesora sea la que grabe esta clase, sino que también sea grabado por alguien que ella indique, no sé, ¿Está como bien? dijo recién, que puede ser su asistente, porque tuvimos un inconveniente la anterior vez por el tema. Hola, no sé Sí, yo quién te de los escucho. compañeros me escucha. Ah, Yo sí, te profe. escucho, Claudia, te Clau. escucho. Ah, Yo te genial. escucho. Tuvimos un inconveniente donde justo realmente cuando yo había expuesto mi presentación, justo no se grabó. Eh, y bueno, yo creo que vamos a seguir con todos estos temas de, no puede ser que solamente la profesora esté grabando, tendría que ser otra persona también, pero para eso parece que la profesora es la que tiene que autorizar o la persona indicada en este caso, ¿verdad? Es una sugerencia, porque si no, si algún inconveniente tiene la profesora y nosotros seguimos, como la vez pasada, igual seguimos con ella, exponiendo nuestra clase o nuestras presentaciones, vamos a perder informaciones que pueden ser útiles a otros que no estén en ese preciso momento. Claro Nada que sí. más. Sí, y la verdad que no estaba manejando esa situación, pero tenés mucha razón y voy a seleccionar a una compañera que tenga también buena cobertura, ¿verdad? Porque realmente estoy teniendo otra vez problemas de conexión. Aparentemente está súper bien la conexión, pero se está escuchando muy entrecortado. Y si es que no grabamos la clase, perdemos muchos espacios de conocimiento y sobre todo de compartir experiencias. Y es muy importante grabar las clases. Entonces, voy a pedirle a otra compañera para que pueda grabar también. No hay problema. Y como les dije, voy a alzar las clases grabadas a la plataforma también. Claudia, ¿de qué área sos? Yo soy abogada, profesora. Derecho. Perfecto. Bien. Y bueno, entonces para retomar un poquitito de lo que estábamos hablando de los proyectos, nada más quería retomar porque estuve hablando y creo que no se grabó. Entonces, decir nada más que la importancia que tiene el proyecto educativo, justamente ahora que me decís del área de derecho, tengo una compañera que me había pedido que le haga una revisión de un proyecto en el cual hicieron extensión universitaria. ¿Y en qué consistía el proyecto? Ellos apuntaban al maltrato intrafamiliar. Entonces, decía, ¿verdad? Una parte del proyecto enfocada, les afecta, ¿verdad? Los involucrados en la elaboración del proyecto son los docentes del área de derecho y otros docentes más con los alumnos para saber, ¿verdad?, el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, la comunidad en sí, sobre la forma de elaborar las denuncias y qué hacer ante esos hechos de violencia. ¿Cuál fue el resultado de ese proyecto? Según lo que decía, que cierta parte de la población maneja cómo debe actuar ante estas situaciones, pero otro sector no lo maneja. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar en ese caso?
si en la facultad o en el colegio, una materia que pueda capacitar a los niños o adolescentes en relación a cómo tener el coraje o una secretaría o dentro de la institución presentar un lugar de denuncia para que esto vaya Sí. teniendo mayor interés por parte de los jóvenes para poder denunciar. Perfecto. Entonces, por eso les decía ahora la importancia de establecer mecanismos para la elaboración de un proyecto educativo, porque el proyecto educativo tiene demasiados beneficios, no solo a nivel institucional, sino que también a nivel comunitario. Y como siempre digo también, el área de gestión no solamente es administrativo, sino es también pedagógico, comunitario y organizacional. Esos 4 ámbitos no pueden estar separados uno de otros. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a mirar un poquitito lo que nos dice nuestra presentación. Rosana, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe. Bien, entonces podemos iniciar un poco con lo que dice proyectos. ¿Qué es un proyecto? La planificación por proyectos nos dice, refiere a un Sí. conjunto de actividades de aprendizajes orientadas a resolver una pregunta o hipótesis planteada por los niños y niñas. Debe ser desarrollado de manera integrada en torno al problema y significativa, dinámica, interesante, contextualizada. Bien, cuando hablamos de proyectos, podemos conocer el proyecto educativo institucional, más conocido como PEI, que es, como lo dice su nombre, es más abarcativo a nivel macro. Cuando hablamos de proyecto curricular institucional, también podemos hablar de la parte ya más específica, más curricular, que también tiene que ver con la parte de interactuar con otras disciplinas. Como vimos en el módulo anterior a este que estuve desarrollando, la parte del currículum y la educación, es muy importante al momento de elaborar los proyectos educativos el diseño curricular y los planes de estudio para poder elaborar correctamente los proyectos educativos. Y el otro tipo de proyecto que es más micro ya es el proyecto operativo anual, que es cada año, y el otro es el proyecto áulico. Siempre que elaboramos cualquier tipo de proyecto, planes, programas, todos estos deben ser contextualizados. ¿Qué quiere decir? Que debe ser de acuerdo a las necesidades específicas de cada institución educativa. El proyecto, el programa y el plan jamás pueden ser prestados ni copiados de otras instituciones. ¿Por qué? Porque las necesidades no van a ser las mismas y los resultados, por lo tanto, tampoco van a ser los mismos. Entonces, cada uno debe ajustarse a las necesidades propias de cada institución. El siguiente. Es un plan de acción generado por el docente y sus alumnos con un objetivo o finalidad real. Integra diversos contenidos de distintas áreas programáticas y promueve la construcción de aprendizajes significativos. Bien, una vez más, la importancia que tiene este último concepto, el aprendizaje significativo. El aprendizaje, si no es significativo, no tiene valor. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos 2 tipos de aprendizajes. El aprendizaje memorístico repetitivo y el aprendizaje significativo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de aprendizaje? ¿Cuál es? Y tiene diferencias abismales. ¿Cuáles son?
El memorístico para mí te sirve al momento nada más. Y después, una vez que pasa el tiempo, ya te olvidas. Y el significativo sí que aprendiste y para toda la vida. Sí, por eso cuando hablamos de aprendizaje significativo también hablamos de aquel sustento que dice que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando uno aprende realmente de forma significativa, lo puede contextualizar y lo puede inferir. Cuando yo algo aprendí de memoria, digo, bueno, el famoso concepto de qué es materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Creo que todos sabemos ese concepto. Pero cuando yo le pregunto al alumno, cuál es un ejemplo de materia? ¿De qué manera puedo utilizar la materia? Ahí ya el alumno tiene que inferir ese conocimiento que tiene, ya tiene que contextualizarlo. Y si no sabe, si no tiene esos procesos mentales, te va a decir no sé. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que existen 3 tipos, 4 tipos, hasta ahí nomás se limitaba antes el aprendizaje. Pero hoy por hoy el estilo de enseñanza-aprendizaje se basa ya en el aprendizaje significativo. No digo, el 100% de los docentes aún no enseña de forma práctica de manera que el alumno aprenda significativamente porque tiene otros esquemas de enseñanza. Tiene esquemas de enseñanza anteriores, pero la mayoría está ya implementando un sistema de aprendizaje de manera que los alumnos puedan aprender realmente significativamente. Por ejemplo, anteriormente nosotros dábamos en la escuela el ecosistema, eh, seres vivos y no vivos, le mostrábamos carteles, sin embargo, hoy el alumno ve, siente, dice, por ejemplo, seres vivos y le muestran los pececitos, le muestran los árboles, las personas, los animales, y le dice, bueno, los seres no vivos, y se va y ve, por ejemplo, una roca, y, y es el aprendizaje más contextualizado, es más palpable, más visible. Entonces hace que el aprendizaje sea significativo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente. Los proyectos educativos son planes diseñados con el fin de alcanzar una determinada meta educativa, luego de que se haya detectado alguna problemática dentro de cierta área del conocimiento o gestión. Por ejemplo, el dengue. Acabar con el dengue es compromiso de todos. Matemática. Me divierto con los números. Bien, ¿qué otro tipo de proyecto me puedes decir, Rosana? O otro compañero, igual nomás. ¿Qué otro tipo de proyecto educativo podríamos presentar de acuerdo a las necesidades del contexto? Puede ser un proyecto del área de castellano, también dentro de la Claro. institución, dentro de clase. Por ejemplo, leo y pienso, o leo y escribo, algo sobre lectura, puede ser un proyecto de tipo competencia para que los alumnos puedan leer, puedan escribir también. Sí, y siempre recuerdo tu ejemplo, Rosana, que hablaba del tema de las competencias lectoras, ¿verdad? Porque incluir, insertar, mejor dicho, el hábito de lectura en nuestros estudiantes hoy es muy difícil y lograrlo es demasiado, demasiado importante. Mencionabas vos en una de nuestras clases que los alumnos leían 1 o 2 libros por año, cosa que nosotros no hacíamos antes. El gusto por la lectura nosotros lo tomamos por, no sé, por influencia familiar o por necesidad o por el simple gusto de leer y de aprender y de saber más. Pero hoy, si es que en las escuelas y sobre todo en las escuelas, para poder incrementar nomás ya eso en el colegio, es demasiado valioso. ¿Cómo se logra? Se logra a través del proyecto educativo
y sobre todo de darle seguimiento a ese proyecto, a esos objetivos que nos planteamos en esos proyectos. Profesora, ¿Sí? ¿puedo abrir un debate? Sí, te escucho, perfecto. Gracias, profe. Sobre el punto nomás. Me Sí, parece siempre oportuno porque como soy nacido en Asunción y los últimos años viviendo hacia otro departamento que no fuera central o Asunción puntualmente, veo que siempre se insiste en las instituciones públicas de Asunción el tratar de leer bien el español o el castellano en este caso. Leer bien y escribir bien, punto y coma, pero nos olvidamos que también el guaraní es algo que está muy arraigado a nosotros y eso pasa puntualmente en las instituciones de otros municipios que no fueran Asunción o Central, donde pasan por un gran problema. La costumbre diaria de las familias son el guaraní y si en frontera el portuñol o el guarañol o una mezcla de tres idiomas. así Entonces, es. cuando hago esto, solicito abrir el debate, digo yo, ¿por qué siempre insistir mucho en el castellano cuando somos bilingües? ¿Por qué no tratar de incrementar un poco más y el respeto hacia el idioma guaraní? Sobre el punto nomás, porque era para abrir el debate nomás. Tipo, insistimos siempre en las instituciones públicas que el castellano, que el castellano, que el castellano, pero no olvidamos que el guaraní también debe ser importante. Eso es más propio. Sí, justamente en el módulo anterior, ¿verdad? Que estuve, creo que están algunos de mis alumnos acá, estuvimos debatiendo fuertemente ese tema. Justamente el énfasis que se le da a la comprensión lectora del español o castellano, pero dejamos de lado nuestro idioma guaraní y nosotros somos un país bilingüe. Entonces, siempre hay que enfatizar ambos, el uso correcto de ambos idiomas. Y eso se debe plantear ya desde el nivel inicial. Es un compromiso del docente ir institucionalizando el uso correcto del idioma guaraní. Pero, ¿sabes cuál también es la otra debilidad, la otra cara de la moneda, como se dice normalmente? Que el docente mismo no sabe hablar el castellano correctamente y por ende el guaraní apenas luego maneja. Entonces, la debilidad, la mayor debilidad que tiene nuestro sistema educativo es la falta de preparación del docente, la falta de compromiso que tiene el docente, porque herramientas tenemos. Podemos estudiar vía online, podemos, bueno, ahora no podemos asistir, pero de igual manera el que tiene ese deseo de conocer, de desconocer más cosas, puede leer un libro, puede preguntar, puede investigar, o sea, las herramientas están, pero pasa por una cuestión de voluntad. Es mi punto de vista también. No sé qué opinan ustedes al respecto. Profe, La verdad, si me profe, permite, que la mayoría de nosotros no hablamos bien luego el guaraniete, ¿verdad? Hablamos del Sí, yupara otra vez. profe, si, si sí, me permitís, quiero, ya que el compañero Edgar abrió el debate y con tu permiso, es algo claro. muy importante, pero lo que yo veo es, así como dijo la que me antecedió, es difícil hablar al 100% el guaraní, pero por lo menos si todos pudiéramos cultivar eso y hablar al 70%, sería muy bueno. Pero ¿qué pasa? Desde la casa mismo, los que tienen un nivel medio para superior, tipo dicen, ah, no, hablar guaraní está mal, y no le inculcan en la casa a los hijos a hablar en nuestro idioma, el idioma guaraní. Dicen, ah, no, qué pelada es hablar en guaraní. Y bueno, realmente que si eso no cambia como idiosincrasia nuestra, vamos Sí, a terminar perdiendo nuestro idioma. Y no solamente se dan cuenta de la importancia del idioma cuando salimos afuera, cuando salimos al extranjero. Allí uno se da cuenta
de lo importante que es tener un idioma que nadie entiende. Vos podés hacer muchísimas cosas y hay muchísimas anécdotas que cualquiera puede contar. Creo que Chilaver también, el portero, el arquero de fútbol, contó una experiencia que te da todo piel de gallina luego. Y eso se vive solamente cuando se sale afuera. Y acá no se valora el idioma. Ese es mi pensar. Sí, y justamente por eso yo siempre insisto en el ámbito educativo, porque nuestros hijos pasan mucho tiempo en la escuela. Entonces, ir formando o fomentando ese valor también del idioma en la escuela, trabajar con los padres, y es un trabajo de hormiga, es un trabajo arduo, un trabajo extenso, pero que se debe hacer porque, como decís, al no utilizar, se deja de lado y pierde su valor. Y solamente practicando nosotros podemos llegar realmente a ser capaces y adquirir las competencias lingüísticas. Yo como docente tampoco manejo el idioma guaraní 100%. Manejo el español, el castellano, como decimos normalmente. Creo que tengo un buen manejo, pero también desconozco muchas cosas. Entonces, cuanto más me instruyo, cuanto más investigo, cuanto más leo, creo que voy aprendiendo y voy captando también ciertas cosas del lenguaje. Entonces es demasiado importante darle énfasis a nuestro idioma guaraní desde el nivel inicial, porque el nivel inicial es la base de todo. Y ahí, insisto nuevamente, el papel del docente y de las instituciones educativas, tanto privadas subvencionadas u oficiales, es importante y se debe instalar como cultura institucional y como cultura general luego. Porque es cierto lo que decís. Los jóvenes, por ejemplo, dicen, ay, qué pelada. ¿Pero por qué? Porque no se inculca, porque no sé, porque no se instruye nomás al niño también en ese sentido. Profe, Pasa por una por cuestión mi, cultural. sí, para terminar mi parte y agradecer por abrir el debate. Profe, yo como estoy dentro de los medios de comunicación fronterizo, inclusive hay empresas de capital extranjero, puntualmente brasileñas, que multan a paraguayos por hablar el idioma dentro de la institución comercial, al punto de que ni siquiera hay los órganos competentes que deben ser contralor de garantía por nuestra cultura, tampoco funcionan. ¿Por qué? Porque de la raíz, bien lo dijo usted, profe, de la raíz de la institución de nuestro docente, el bono nos enseña. Yo creo que tengo suficiente edad y he estudiado en el colegio en Asunción, puntualmente en la escuela, y recuerdo que mi mamá inclusive me agredía en la boca por hablar en guaraní, ni guarango me decía. Y hoy día vos, creo que guaraní está pregonando, Alemania está pagando a docentes que hablan el dulce idioma guaraní. O sea, para terminar más de mi parte, ¿verdad? Es importante eso y nos debemos seguir nosotros permitiendo de que el guaraní sea una segunda opción más, no más, de nuestro dulce idioma hablar. Eso es más, profe. Gracias por la oportunidad del debate. Sí, por favor, y muy importante tu aporte porque estamos de acuerdo. No podemos perder algo que nadie tiene, porque nosotros somos un país bilingüe y tenemos que usufructuar eso que tenemos como parte de nuestra cultura. Perfecto. Bueno, Rosana, ¿podemos continuar? Sí, profe. Elementos básicos para la elaboración de un Bien, proyecto tenemos ahora educativo. los elementos. Sí, Sí. La identificación es uno. Comprende los datos básicos como tipo de proyecto, áulico, título, debe ser breve y motivador, grado, curso, turno, profesor.
Sí, esos serían los datos identificatorios. Luego ya tenemos la siguiente parte que ya es más de elaboración, que serían ¿cuáles? Fundamentación, eje temático o problemático, competencias, Sí. capacidades, estrategias metodológicas, cronograma de actividades, recursos y evaluación. Sí, estos son algunos elementos, dice elementos básicos, porque este es de un material ya de cuando se hacían las capacitaciones del MEC y es un poco antiguo, vamos a decirlo, pero es nada más de manera que puedan ir visualizando cuáles serían los elementos de un proyecto educativo. ¿Qué elementos, por ejemplo, consideran que le falta en este esquema? ¿Cuál sería uno de los puntos muy importantes que le falta a este? Es los objetivos, que podríamos introducir en el eje temático. Pero, ¿cuál es uno de los elementos que estaría faltando en este esquema? Puede ser la conclusión, profe. Sí, las conclusiones. Puede ser también. Ya al final, y también otra cosa que siempre enfatizo en la elaboración de cualquier tipo de trabajo es la bibliografía consultada, porque todos los materiales que nosotros elaboramos son en base a una información previa ya de autores anteriores que tienen el derecho de autor. Entonces, cuando nosotros elaboramos ya sea argumentaciones, ensayos, siempre debemos mencionar a nuestros autores, referenciarlos correctamente. Tenemos nosotros un sistema APA, ¿verdad? Que todos manejamos, el autor, el año, el tipo de material, el material que elaboró, el nombre del material, mejor dicho, y también la edición en algunos casos. Siempre debemos referenciar la información que utilizamos en nuestros trabajos. Bueno, ahora tenemos tipos de planes. ¿Cuáles serían lo que les estuve mencionando un poco? ¿Cuáles son los planes, tipos de planes que vamos a ver? Plan anual, plan de unidad, plan de clase. Sí, el plan anual, como lo dice su nombre, es lo que se hace para un año, ¿verdad? El plan de unidad sería un poco más breve y de una unidad temática que le llamamos. Eso se utiliza en escolar básica, ¿verdad? Y en nivel medio utilizamos las capacidades que ya están luego en los programas de estudio. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene un plan anual? Siempre que hablamos de planificación, la base, lo fundamental que nos viene a la mente es la organización. Todo trabajo, todo desarrollo de clase siempre debe estar ceñido de una planificación. Pero la planificación también debe ser flexible. No es que me voy a ceñir al pie de la letra, pero me va a servir para estructurar una guía de trabajo y también me permite medir el tiempo en el que voy a desarrollar un trabajo o una tarea. ¿Sí? Correcto, profe. Les pregunto si no es una muletilla. Les pregunto nomás sí porque tengo miedo que se me pierda la conexión y estoy hablando y no se me escucha, ¿sí? Por eso nomás. Entonces cada tanto les voy a estar preguntando si me escuchan. Usted pregunta y nosotros contestamos, profe. Excelente la clase. Bueno, perfecto, bien. Entonces continuamos. ¿Cuáles son las características principales de la planificación anual?
podrían ser claros, concretos, realizables. Sí, considerando qué otros aspectos. Realizable es la palabra más importante que escuché. Porque, porque nosotros generalmente planteamos cosas que no vamos a realizar jamás. Lo mismo pasa con nuestras leyes, con nuestros decretos, todo muy lindo, todo muy ideal, pero es realmente ejecutable, realizable. Entonces, esos aspectos son demasiado importantes al momento de elaborar, ya sea proyectos, planes o programas. Gracias por tu aporte. Rosana, ¿me escuchas? Sí, profe, te escucho. Bien, vamos. Sí, continuamos entonces. ¿Qué nos dice planificación anual? Según Román Pérez y Díez López, 2007, la planificación anual consta de un conjunto de unidades de aprendizaje para un año escolar. Sí, Pretende ser una planificación didáctica para un curso entero, con un sentido de anticipación para ser aplicada. Trata de integrar elementos básicos del currículum, capacidades, valores, contenidos, métodos, procedimientos, en una hoja para que sea percibido de una manera global y desde ella el profesor pueda construir una imagen mental para su actuación profesional en un año escolar. sí. Es como un mapa mental, un recorrido mental, vamos a decirlo, de manera que se pueda estructurar brevemente, ¿verdad? Lo que es una planificación anual. Integra, como dice, los elementos básicos, las capacidades, también las competencias que ya están incluidas dentro de los planes de estudio, también los valores, métodos y procedimientos. Ahora le llamamos estrategias de evaluación y instrumentos de evaluación que también van incluidos dentro de un esquema de plan anual. Como les digo, estos son elementos básicos, pero que se pueden ir introduciendo otros elementos de manera que pueda estar más completo y más comprensible también y más útil sobre todo en la elaboración de un plan anual. Luego, el siguiente, Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Ay, se me perdió. Te escucho. Profesora, habla allí de elementos básicos del currículum. En este caso, en lo que nosotros estamos estudiando didáctica universitaria, ese currículum es referente a la malla curricular que le llaman. ¿Cómo? Te escuché muy entrecortado. Sí, dice, trata de integrar elementos básicos del currículum, capacidades, valores, contenidos, etcétera. Este tema, esta palabra currículum, hace referencia a la malla curricular. Sí, la malla curricular. La malla curricular, los planes de estudio y los programas de estudio también. Todos están relacionados porque nosotros tenemos el programa de estudios y dentro del programa de estudios está la malla curricular y los planes de estudio. Ok, gracias. Bueno,
¿Sigo, profe? Y seguimos más. Ajustado a nuestros conceptos asumidos en Paraguay, quedaría así: capacidades como conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Temas, contenidos, estrategias, procedimientos, métodos. En teoría, el plan anual debería ser más sintético de toda la asignatura o disciplina, como un esquema que visualice todas las unidades de modo más general. La propuesta de los autores es de una sola página. No obstante, en nuestro país el diseño asumido consta de más páginas. Esto es cierto, profe. El mío, por ejemplo, yo estoy en educación. Y en el plan anual, mi plan anual, sí o sí, consta allá por 3, 4, hasta 5 hojas por ahí, dependiendo de las capacidades de cada curso. Sí. Y se hace un Profe, poco más, ¿sí? no entendí la frase de sintético dentro del anterior. Si es positiva, pues solamente esa parte no entendí. ¿Por qué sintético? ¿Cuál frase se me quedó un poco entrecortado? En la segunda parte dice, en teoría, el plan anual debería ser más sintético de toda la asignatura o disciplina. Eso no me quedó claro. ¿Por qué sintético, profe? Sí, la idea del plan anual justamente es hacer un esquema de todo el contenido programático que se encuentra en los planes de estudio, de manera sintética, dice, ¿verdad? Justamente porque tiene el ejemplo que tenemos ahí abajo, fíjense, dice ejemplo de una estructura para la planificación anual. Cuando nosotros hacemos un plan de clase, es más extenso. Escribimos más detallado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cuando hacemos una planificación anual, hacemos ya en forma sintética. Por ejemplo, las competencias y las capacidades no podemos abreviar, pero los temas tampoco, entonces vamos poniendo todos los contenidos, pero las estrategias sí. Por ejemplo, debate, mesa redonda, juego de roles, Philips 66, Philips 22. Vamos citando nomás ahí las estrategias que vamos a utilizar. Lo mismo pasa con la evaluación. La evaluación es diagnóstica, de proceso y de producto. Esos elementos así fundamentales nomás vamos colocando en el plan anual. Los indicadores sí son un poco más extensos también porque son varios contenidos y son más concretos. También los procedimientos y los instrumentos vamos citando nomás. Justamente decía que nos sirve para como un mapa mental, como un recorrido de los contenidos y de las estrategias que vamos a utilizar a lo largo de un año lectivo. Gracias, profe. Bueno, ¿no tenemos alguna duda hasta aquí, hasta el plan anual? ¿Otra consulta para que podamos pasar al siguiente? Profe, yo sí quiero preguntar algo. Sí, te escucho. Si estamos diciendo que el plan debe ser bien sintético, de tal modo que demuestre una visión panorámica de todo lo que se quiere lograr y que generalmente suele tener solamente una página, porque es que Sí. acá tiene 4 o 5, como manifestó la compañera. ¿Cuál, cuál es el que tiene 4 y 5? No, no comprendo. No, y respecto a la planificación anual que mencionó la compañera, que dijo que a ella le Ah, consta que es verdad y
que en realidad suele tener o 4 o 5 páginas dependiendo, ¿verdad? Del área que esté Sí. tratando. Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué entonces acá es distinto? ¿Por qué no adoptamos lo que en principio usted mencionó que debería ser solamente una página? Si la Bien, finalidad es justamente eso, que sea resumido lo suficiente y que a pesar de eso deje una visión panorámica clara de lo que se quiere. sí, por eso menciona, ¿verdad? Insisto otra vez nuevamente, el tema de los autores. Según, por eso dice, según Román Pérez y Díez, estos autores dicen, ¿verdad?, que debe ser súper escueto, cortito, de manera que sea panorámico, pero en nuestro país, ¿verdad?, los expertos en el área de educación dicen, ¿verdad?, que nuestros planes anuales a veces, ¿verdad?, constan de más páginas, pero lo ideal es que el plan anual sea panorámico, de manera que yo le dé un vistazo y ya pueda manejar todos los mecanismos que voy a aplicar durante el año escolar, ¿sí? Resumirlo de la manera que sea más práctica también para el docente. Permiso, profe. Depende mucho también de ¿Sí? la carga horaria para que sea Claro, extenso el plan anual. Por ejemplo, si es en el área de castellano, como se sabe, luego castellano, guaraní, matemáticas son los que más, son las asignaturas que más tienen horas, ¿verdad? Y sí. entonces va a ser luego extenso el plan anual porque se tiene que asimilar todo, ¿verdad? Todas las capacidades del programa. Y en cuanto a la asignatura de educación artística, por ejemplo, son 1 horita o 2 horitas nomás. Me Sí. refiero al colegio, ¿verdad? A las instituciones educativas. Y siempre su plan anual es corta. Último, una página o 2 nomás porque su horario, su carga horaria es corta y tiene Sí. capacidades cortas. Y en el caso de, como le estaba mencionando, las asignaturas de matemática, castellano y guaraní son largas, porque son capacidades largas. Sí, y por eso insisto, ¿verdad? Depende mucho de los contenidos, las capacidades y competencias que tenga cada grado. Pero lo ideal es que sea breve, por eso generalmente se usan esos cuadros en forma horizontal, de manera que pueda entrar toda la información necesaria en una página. Pero si no cabe todo en una página, entonces le damos utilidad a una segunda página. ¿Está bien? Entendido, profesora. Muchas gracias. Bueno, perfecto. El siguiente tipo de plan es el plan de unidad. Este sí ya es un poco más, ya es más concreto, vamos a decirlo. ¿Qué nos dice el plan de unidad? Las programaciones, planificaciones cortas de unidad de aprendizaje abarcan entre 3 a 6 semanas para favorecer el aprendizaje constructivo y significativo. Constan de las siguientes partes: capacidades, valores, destrezas, habilidades, actitudes, contenidos. Actividades como estrategias de aprendizaje tendientes al desarrollo de capacidades, evaluación formativa de las capacidades logradas, de los contenidos y de los métodos utilizados. Sí, en el nivel de escolar inicial y escolar básica es lo que estamos utilizando, las unidades temáticas. Entonces, planeamos de acuerdo a 3 o 6 semanas, que serían 1 mes, 2 meses, 2 meses y medio más o menos. También algunos utilizan el plan semestral en lugar de este tipo de planes. Como les digo, los planes siempre deben ser flexibles y deben estar también ceñidos de una evaluación constante. Supongamos que nosotros establecemos el logro de las capacidades para un periodo de 1 mes y no logramos esas capacidades. Entonces retroalimentamos en el siguiente mes esas capacidades que aún no logramos.
Por eso habla también de la evaluación formativa. La evaluación formativa forma parte del proceso desde el inicio hasta el final del desarrollo de las clases. Hay que dar mucho énfasis a los tres tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica es la que yo también implementé al principio del desarrollo de este módulo, de la clase, mejor dicho, consultándole a ustedes cuáles son los conceptos o las ideas que ustedes manejan con respecto al tema que íbamos a desarrollar. Entonces, eso le permite al docente ir viendo qué aspectos maneja el alumno y qué aspectos no maneja el alumno. La parte formativa también está relacionada con la parte de los valores, de las habilidades, de las aptitudes, de las actitudes de los alumnos. Y la parte sumativa, que ya es la parte del producto en sí de la evaluación, refiere ya a la parte cuantificable. Si el alumno obtiene la calificación 1, 2, 3, 4 o 5. Pero insistimos siempre que la evaluación debe ser de proceso y debe ser constante. Y otro punto muy importante también es la utilización adecuada de la metodología para el desarrollo de las clases. ¿Por qué es importante el tener en cuenta la metodología de la clase? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ayudan a aplicar las estrategias que se van a seguir, actividades o estrategias. Sí, y otro punto importante también es que nosotros debemos conocer nuestro grupo curso para poder implementar ciertas estrategias. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el módulo anterior se dificultó un poco plantear otro tipo de estrategias. Yo quería hacer así más o menos un debate también con ellos y eran poquitos y el horario era un inconveniente muy grande. Entonces uno tiene que adaptar, tiene que adecuar otra vez al grupo curso y ir desarrollando las clases. Es importante, al igual que al momento de elaborar los proyectos, contextualizarse y ver qué tipo de alumnos uno tiene, cuáles son sus limitaciones y sobre todo cuáles son sus virtudes, sus fortalezas. ¿Sí? Es muy importante aplicar la metodología correcta para el desarrollo de las clases. Hasta aquí no tenemos ninguna consulta. No, profe. Bien. Luego tenemos el plan de clase, el que utilizamos de forma diaria. ¿Qué nos dice? Tiene varios aspectos importantes. Plan de clase. El plan de clase posee unos componentes básicos indispensables como, por ejemplo, los objetivos, que en nuestro país esa carga de intencionalidad educativa se centra en las capacidades, distinguiendo terminológicamente la escuela tradicional y la actual, entre otros aspectos. Al interior de las capacidades se encuentran los temas que hacen referencia al contenido académico dependiendo de la disciplina. El tema puede subdividirse en subtemas más específicos. Otro componente de la planificación son las estrategias,
tanto de enseñanza como de aprendizaje, que incluye una variedad de actividades. Sí, Otro componente indispensable en la planificación es la evaluación. En primer término, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, mientras en segundo término, y sí muy importante, es la evaluación de la misma planificación. Por último, son componentes del plan de clase el tiempo y los recursos disponibles. Es importante señalar la autonomía pedagógica del profesional o de la institución educativa para seleccionar el tipo de planificación a ser utilizada, de modo tal que ésta sea la más pertinente y funcional para desarrollar los aprendizajes de los estudiantes. es justamente lo que les mencionaba, ¿verdad? La metodología que uno utiliza es lo que realmente va a ser factible para que los estudiantes puedan adquirir un aprendizaje significativo. Bien, abajo tenemos justamente la estructura básica, insisto otra vez, porque podemos incorporar algunos elementos y sacar algunos elementos también. Pero creo que esta estructura básicamente está acorde a las necesidades de un plan de clases. En la identificación tenemos el nombre de la institución, contenido o tema también le llamamos, grado, curso. En el caso del nivel universitario es módulo. Tenemos capacidades. Algunos también le ponen la competencia. En otros casos, dependiendo del nivel educativo, se utiliza capacidades, competencias, unidad temática. Después el dato del profesor, el curso, grado, ya dije, y la fecha. Es muy importante determinar el periodo en el cual se va a desarrollar la clase. Luego tenemos las actividades que están divididas en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Las estrategias, la que también conocemos como metodología utilizada, la evaluación y los recursos. A esta estructura del plan de clases yo le agregaría observaciones. ¿Para qué? Para ver si es que algunas capacidades no se lograron en esta clase, entonces las desarrollo o las enfatizo, retroalimento en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Yo también le agregaría los indicadores, profe. Los indicadores que voy a utilizar para evaluar el aprendizaje de mis alumnos. Sí, perfecta tu observación. ¿Por qué? Porque los indicadores son a corto plazo. Es lo que debemos lograr durante el desarrollo de la clase. Perfecto. Son más concretos. Ahora tenemos los programas. ¿Qué podemos decir de los programas? Profesora, permiso. ¿Te escucho? ¿Qué posibilidad hay de tener de su parte algún modelo de estructura básica ya con los datos? ¿Cómo? ¿Qué posibilidad hay de tener un modelo de su parte? De una estructura básica, por ejemplo, de un plan de clases y el otro tipo de estructura también. Porque ya con los datos, ¿verdad? Tipo Sí, un ensayo, justamente, de su parte, porque es como que, por lo menos para que tenga una finalidad esta clase, de que salimos aprendiendo cómo llenar esto, cómo hacer, ¿verdad? Como un ensayo. Porque acá nos da como un esquema en blanco.
y me encantaría tener un ejemplo más claro. Gracias. Sí, justamente al inicio, ¿verdad?, del módulo les decía que hoy vamos a estar viendo los aspectos más importantes que, que, que forman parte, ¿verdad?, de cada tipo de plan, de proyecto y de programa. Y en las siguientes clases sí ya son más prácticas. Como les decía, los alumnos que ya estuvieron conmigo saben que nuestras clases son prácticas. Todo lo que doy en forma teórica lo hacemos en forma práctica, así es que no te preocupes. En la siguiente clase, que es mañana, ya estaríamos viendo cómo elaborar un proyecto educativo, por lo menos en forma esquemática. Y también los diferentes tipos de planes que estamos viendo ahora. ¿Está bien? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, porque justamente la idea de este tipo de especializaciones, como siempre yo digo, insisto, es la practicidad que tiene, porque ustedes luego van a enseñar también, porque esa es la idea de la didáctica universitaria, justamente es que nos habilite para poder enseñar nuevamente después, desde el ámbito que nos corresponde a nosotros. Entonces, lo importante es que sepan hacer, sepan utilizar. Anteriormente se pensaba que solamente el que estaba en el ámbito docente es el que sabía, el que debía manejar este tipo de elementos, pero hoy por hoy todos los que hacen la especialización es para enseñar, entonces tienen que manejar también las herramientas. Me parece muy oportuna tu sugerencia. Así mismo, profe, porque algunos tal vez ya estén enseñando, pero los que no hemos enseñado nunca, sería bueno que justamente ya que estamos siguiendo didáctica universitaria para enseñar, que nos enseñen, valga la redundancia, que nos enseñen bien a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen a lo interno seguramente de nosotros el día de mañana con la institución a la cual vamos a pertenecer para enseñar, ¿verdad? Sí, justamente como les decía, sí, vamos a elaborar todo este tipo de instrumentos que tal vez mis alumnos que están acá ya elaboraron en el módulo anterior, pero ustedes que están recién ahora, entonces para que también todos podamos aprender cómo se hace. Bien, entonces ahora vamos a pasar un poco a lo que es, ¿qué son los programas? Conjunto de procesos y actividades para alcanzar un objetivo propuesto, el cual se distribuye en forma de proyectos para ejecutarlos. Ejemplos: tu escuela en casa, programas de estudios de grados y cursos. Bien, cuando hablamos de programas, siempre hablamos de orden, de secuencia y de todos los elementos que conllevan un programa de estudios. Los programas de estudio de grados y cursos y la parte universitaria ya están estructurados, pero el docente a la hora de aplicar los contenidos, de desarrollar los contenidos, siempre puede flexibilizar eso. Puede flexibilizar los contenidos agregando contenidos contextualizados necesarios y también hace flexible el programa de estudios al momento de agregar la metodología adecuada para el grupo curso. Estos programas, como les digo, ya están planteados desde el Ministerio de Educación y Ciencias hace varios años. Algunos sufrieron ajustes y otros siguen vigentes ya desde el momento que salió al mercado, vamos a decirlo. Ahora, el nuevo programa que está vigente es Tu Escuela en Casa.
Tuvo mucha controversia, ¿por qué? Porque fue un programa lanzado prácticamente en apuros, sin prever varios aspectos elementales para su ejecución, pero fuimos llevando medianamente bien, vamos a decirlo, porque ya vamos a terminar el año escolar. Y bueno, tuvo su pro, tiene su pro y tiene su contra también. ¿Cuál es el beneficio que tiene el programa Tu Escuela en Casa? Es que se le dio continuidad al desarrollo de los contenidos y el aspecto negativo sería la falta de conectividad de todos los alumnos. Porque bien sabemos que nosotros ahora mismo tenemos problemas de conectividad. Imagínense personas que no cuentan luego con un elemento para conectarse. Entonces, esa es la mayor dificultad que se presentó en el desarrollo, en la propuesta de este programa educativo. ¿Alguna otra dificultad o algún aspecto positivo que ustedes encuentren en el programa Tu Escuela en Casa? ¿Cuál sería? Preparación de los profesores. Totalmente. Nuevamente, ¿verdad? Sí, así es. Nuevamente. Porque el primer inconveniente con el que se encontró justamente el ministerio fue en el uso correcto de la plataforma del MEC. ¿Cómo usar, cómo implementar algo en el cual estamos digo ahora por los docentes en general, en desconocimiento? O sea, no tiene el más mínimo manejo de la tecnología y lanzar algo así tan grande, tan importante y relevante sobre todo, y no saber usarlo es muy difícil. La primera falla está en el maestro, nuevamente. Lastimosamente. Y otra fortaleza que ustedes consideren. De mi parte, aprender en forma virtual, profe. Dejar de lado Sí, lo por eso presencial. Algo positivo. tiene sus limitaciones, pero también tiene sus virtudes. Aprendimos al principio, fue un poco difícil. Algunos no tuvieron acceso, igual siguieron con los cuadernillos impresos. No quiero decir porcentajes porque no manejo los porcentajes, pero hubo sectores en los cuales jamás llegó la conectividad. O sea, este sistema no fue realmente factible para muchos sectores, lastimosamente. Pero para aquellos que empezaron a incursionar un poco en el uso de la tecnología, creo que es un espacio muy bueno también para ir introduciéndose en el uso de las herramientas. Y finalmente, como hablamos a nivel macro, fuimos bajando un poco los eslabones y la parte final sería ya, ¿qué es una tarea? La parte concreta de todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué es la tarea? Es la aplicación de una obligación o la acción de crear actividades concretas y específicas a ser completadas o realizadas en un tiempo determinado. Sí, y las tareas generalmente son asignadas para elaborarlas dentro de la clase, que son presenciales, y también conocemos las tareas a distancia, que son las que generalmente nosotros trabajamos. Bien, finalmente, como les decía hace rato, toda presentación, ya para el manejo de ustedes para más adelante, todas las presentaciones que hagamos tenemos que
referenciar. Ponemos la bibliografía consultada. En este caso tengo varios materiales, como les decía, que son un poco anteriores porque es de un material en el cual se elaboró en el 2016, pero que vamos a ir retroalimentando un poco. Aprender a enseñar, estrategias docentes para un aprendizaje significativo, los objetivos educativos. También tenemos la parte de tecnología didáctica, porque hablamos de las nuevas herramientas tecnológicas, el culto a la eficiencia y pedagogía por objetivos, el culto a la eficiencia, ya les dije, la pretendida neutralidad del enfoque tecnológico. Bien, para finalizar la presentación de este tema, ¿verdad? De este contenido de hoy, me gustaría escucharles si es que tienen alguna consulta, alguna duda, de manera que podamos evaluar el desarrollo de esta clase y tomar también las sugerencias que ya tengo anotadas para poder ejecutarlas en las siguientes clases también. Les escucho. ¿Qué les pareció el desarrollo del contenido? De mi parte estuvo muy bien, profe. Estuvo muy buena su exposición, profesora. Y me parece que realmente vamos a comprender mejor, o por lo menos en mi caso, no voy a hablar en plural, voy a comprender mejor cuando hagamos la parte práctica, porque esto es todo Sí. teoría ahora, ¿verdad? Y causa como un pequeño mareo así, tanta información. Yo creo que con la práctica cada uno va incluso aplicar a su área en sus ejemplos mentales, vamos a decir. Y bueno, yo creo que por lo menos en mi caso con la práctica únicamente, y si es que no tenés una gran paciencia, ¿verdad? Y nada más, pero me parece muy buena la forma que inició su clase, profe. Nada más. Gracias, Claudia. Entonces los que ya me conocen saben que les voy a dar todos los materiales, todas las explicaciones necesarias para que ustedes puedan realmente aplicar la teoría a la práctica, sin problema. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases más y les quiero comentar la distribución de los puntajes para que tengan en cuenta nomás. 1, 2, 3, 4, bueno, 4 clases vamos a puntuar, 15 puntos cada clase. Vamos a tener un tiempo de entrega, o sea, para alzar a la plataforma, 8 días, ¿sí? Por ejemplo, este viernes es 9 y tendríamos tiempo para alzar la tarea el siguiente viernes, ¿sí? Perfecto, profe. Ok, profe. Está bien, profe. Entonces, como les digo, ¿verdad? Siempre uno aprende, yo aprendo muchísimo también con los alumnos, el saber no ocupa espacio. Yo me siento muy contenta de trabajar con este tipo de grupos porque abrir el debate y poder conversar desde diversos puntos de vista es lo que hace amena la clase también. Porque como les decía, la compañera Rosana, yo nomás ya le asigné un cargo, yo no sé si ella aceptó, pero yo ya le asigné. Ella me ayuda de manera que ella pueda leer, yo pueda explicar un poquitito y los compañeros podamos aportar nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Hace que sea, como les decía al principio, que sea más socializable, vamos a decir, ¿verdad? Porque si uno nomás está hablando y como bien decía la compañera Claudia, mucha teoría pues se queda todo así nomás en la nebulosa, vamos a decir, y no es muy práctico, o sea, no hay utilidad. Entonces, cuanto más
más socializamos, interactuamos, hace que se pueda adquirir más conocimientos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces esta clase se quedó grabada. Voy a hablar con los técnicos para que me puedan orientar un poquitito para poder alzarla a la plataforma. Confío en que mañana ya podríamos conectarnos a través de la plataforma como lo estuvieron haciendo ya en los módulos anteriores. Profe, una pregunta. ¿Sí? Nuestra próxima clase sería mañana, ¿verdad? Mañana, sí, mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Ya, como les digo, confío que ya nos vamos a conectar por la plataforma. Sería entonces los Pero esta clase voy a alzarla para que puedan... Sí, jueves y viernes. Dale, profe, gracias. Para hoy no hay Bien. trabajo, profe. No, hoy no vamos a tener. Mañana recién vamos a establecer una tarea que vamos a estar realizando en la clase luego, como venimos haciendo luego siempre. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, profe. Bueno, entonces nos encontramos nuevamente mañana. Es un gusto encontrarme otra vez con ustedes. Igualmente, profe. Bien, Hasta mañana. Hasta nos vemos mañana. entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profesora. Gracias por la clase. Mañana. Bueno, hasta Hasta luego. mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.